Pues nada, antes de quiero comenzar dando las gracias al Servicio de Cardiología de Albacete por contar conmigo para esta presentación y en especial al doctor Córdoba como moderador de esta jornada, ¿vale? Entonces, nada, yo voy a hablar del manejo del paciente agudo con hipertensión pulmonar que ingresa en una unidad de cuidados críticos. Y para ello, pues vamos a seguir este esquema, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a dar dos conceptos de fisiopatología que van a ser importantes para entender cómo hacer el manejo de estos pacientes. Vamos a hacer dos apuntes sobre el diagnóstico y la monitorización para pasar al manejo, que será pues, el grueso que nos va a ocupar en esta presentación. Entonces, hablar de los pacientes descompensados con hipertensión pulmonar es hablar de la descompensación o el fallo del ventrículo derecho. Y bueno, esto como concepto inicial y también como otra idea para dejar como inicio, como comienzo de esta sesión, es que va a ser un tema en el que no vamos a tener grandes ensayos clínicos que nos comparen entre diferentes opciones terapéuticas y que nos den una clara opción beneficiosa por una gran experiencia y un gran número de pacientes. Con lo cual, vamos a tener que basarnos bastante en el conocimiento de cómo funciona la hipertensión pulmonar, su efecto en el ventrículo derecho y la fisiopatología de este síndrome, de este cuadro. Por ello comenzamos haciendo unos apuntes sobre esta fisiopatología precisamente. Y es que hay que entender al ventrículo derecho, que es un ventrículo que está adaptado a la circulación pulmonar, que es una circulación de baja resistencia, alta complianza y baja impedancia. Y eso hace que este ventrículo derecho se adapte mal a lo que son aumentos de la poscarga, como vemos mucho peor que el ventrículo izquierdo. Además de esto, el ventrículo derecho es importante saber que está interrelacionado con el ventrículo izquierdo, porque comparte estructura, comparte el septo interventricular y también comparte el pericardio que los rodea a ambos y los mete en una cavidad común. Esto va a hacer que cambios en la presión o el volumen del ventrículo derecho tengan pues una influencia pues de la misma magnitud pero contraria en el ventrículo izquierdo. ¿Y cómo es el ventrículo derecho de la hipertensión pulmonar? La hipertensión pulmonar supone un aumento de la poscarga para el ventrículo derecho y ello va a generar una hipertrofia concéntrica. En este primer momento de generar la hipertrofia concéntrica sin deterioro de la función ventricular, lo siguiente que va a pasar es una dilatación del ventrículo derecho. En este caso, si ya vamos a tener un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo derecho, esta dilatación del ventrículo derecho nos va a generar una insuficiencia tricuspidia, ¿vale? Ese desplazamiento del ventrículo derecho por esa dilatación va a disminuir el llenado del ventrículo izquierdo. Además, este llenado va a estar más comprometido por esta propia disfunción del ventrículo derecho y por la propia regurgitación tricuspidia, y todo ello en conjunto nos va a llevar a una situación de bajo gasto cardíaco. Por último, un remodelado adverso que se va a producir como fase final de esta fisiopatología, que va a suponer un aumento de la presión en la aurícula derecha. Entonces, entendiendo esta fisiopatología, vamos a llegar a cuál es el diagnóstico, qué pacientes son los que nosotros vamos a incluir en esta sesión que ahora mismo nos está ocupando. Bueno, el fallo del ventrículo derecho en los pacientes con hipertensión pulmonar se define como un síndrome clínico complejo que está causado por una situación de bajo gasto cardíaco que asocia presiones de llenado elevadas y todo ello como resultado de un aumento de la poscarga en el ventrículo derecho. Estos pacientes, pues como este resultado de este aumento de la poscarga, van a tener datos de congestión venosa, ¿vale? Además, por esta situación de congestión venosa y la propia situación de insuficiencia cardíaca, son pacientes que van a estar con sobrecarga hídrica y en este contexto que nos ocupa del manejo de los pacientes críticos, pues vamos a además añadir signos y síntomas de perfusión inadecuada de los órganos como en cualquier shock. Entonces, estos pacientes que se encuentran en esta situación con una insuficiencia cardíaca derecha que ya genera disfunción orgánica son pacientes que deben de ser ingresados y monitorizados en una unidad de cuidados críticos.
Y cuando los ingresamos en estas unidades tendremos que hacer una evaluación por 3 etapas. Primero, identificar los factores desencadenantes, de los cuales hablaremos en el tratamiento. Segundo, evaluar la función orgánica, como cualquier paciente con datos de bajo gasto cardíaco. Y tercero, evaluar la función cardíaca, que es lo que vamos a hablar ahora en dos nociones. ¿Cómo evaluamos esta función cardíaca? Bueno, pues por un lado, mediante ecocardiografía. El ventrículo derecho, una anatomía mucho más compleja, más difícil de evaluar que el ventrículo izquierdo, y todos los factores que podemos medir por su importancia en el manejo terapéutico, yo quiero destacar dos. La interdependencia ventricular, que nosotros evaluaremos con la posición de ese septo interventricular, si está centrado, si está hacia el ventrículo izquierdo, y los cambios que tiene con la respiración, y el diámetro y los cambios con la respiración que tiene la vena cava inferior. Importante monitorizar estos dos parámetros para el manejo y la monitorización terapéutica. ¿Y qué más? Pues la monitorización hemodinámica invasiva. En los documentos de consenso se recoge que, al contrario de lo que tenemos en otras situaciones de shock séptico cardiogénico, en los que la monitorización hemodinámica invasiva se reserva solo para pacientes más complejos o con un curso tórpido, en el caso del fallo de ventrículo derecho que lleva a situación de bajo gasto cardíaco, sí que se recomienda una monitorización invasiva con registro de la presión de la aurícula derecha, el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta, para guiar la estrategia terapéutica y también la respuesta a la misma. ¿Y cómo hacemos este manejo terapéutico? Bueno, pues es un manejo terapéutico en el que vamos a entrar ya de lleno y que vamos a dividir en 6 etapas. Lo primero, el tratamiento y la identificación de los factores desencadenantes. Lo segundo, optimizar la precarga del ventrículo derecho, con ello nos referimos a la volemia. Lo tercero, tratar de mejorar el gasto cardíaco de ese ventrículo derecho que está afectado. Cuarto, optimizar la perfusión orgánica. Quinto, bajar la poscarga del ventrículo derecho. Y por último, cuando todo lo previo lo hemos optimizado y aún así no conseguimos estabilizar a nuestro paciente, valorar estrategias avanzadas como sería el soporte circulatorio mecánico o el trasplante. Empezamos por los factores desencadenantes, es decir, que los factores desencadenantes son frecuentes, los identificamos de forma frecuente, entre un 20 o un 40%. ¿Y cuáles son? Arritmias. Y mirad que hablamos de arritmias supraventriculares. Quiero destacar que en este grupo de pacientes las arritmias ventriculares son raras, al contrario que la cardiopatía izquierda. Son arritmias supraventriculares en las que vamos a establecer de forma muy preferencial el control del ritmo, porque son ventrículos que tienen una afectación del llenado, tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, y para ello es muy importante la contribución auricular, para ese llenado correcto de los ventrículos. Por eso vamos a ser muy agresivos intentando controlar el ritmo. Si no lo consiguiéramos, bueno, el control de la frecuencia cardíaca fundamentalmente con digital, con digoxina, porque en pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho, los beta bloqueantes o los antagonistas del calcio podrían tener efectos deleterios. ¿Qué más factores desencadenantes tenemos? Las infecciones. Son una causa frecuente de descompensación y además importante porque tienen valor pronóstico. De ellas, frecuente la infección con origen gastrointestinal o translocación bacteriana, y ello viene derivado por esta situación de bajo gasto cardíaco y aumento de la presión venosa, que hace que se rompa esa función de barrera intestinal y que sea un foco frecuente de infección. Pero ojo, también los pacientes que están en tratamiento con prostanoides, que tienen catéteres endovenosos como tipo Hickman o subcutáneos para la administración de estos fármacos, que siempre vamos a tener que descartar la infección asociada a estos catéteres y es obligado la extracción de hemocultivos buscando activamente esta infección por mucho que no la sospechemos. ¿Qué más? La anemia, ¿vale? Son pacientes que tienen deteriorado el transporte de oxígeno y que de hecho se recomienda mantener los niveles de hemoglobina por encima de 10, ¿vale? Son pacientes que frecuentemente asocian déficit de hierro, que también vamos a tener que tratar como en los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda.
La enfermedad del tiroides también es una causa frecuente de descompensación de estos pacientes y que regularmente en un paciente descompensado vamos a tener que revisar. Y por último, saber que la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis producen un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y por tanto pueden ser un factor desencadenante de una descompensación. Aprovechando esto, pues quiero introducir algunos conceptos de lo que es el manejo de la ventilación mecánica en los pacientes con hipertensión pulmonar. Como primera idea o primer concepto, decir que a priori deberíamos intentar evitar la intubación orotraqueal en estos pacientes, por dos motivos. Primero, porque la sedación que implica esta técnica en pacientes con inestabilidad hemodinámica por fallo del ventrículo derecho puede ser peligrosa y tener efectos deleterios muy graves, así que a priori, siempre que podamos garantizar la oxigenación, habría que intentar evitar por todos los medios esta intubación. Y por último, porque la propia ventilación mecánica invasiva tiene efectos hemodinámicos deleterios. La ventilación con presión positiva supone un aumento de poscarga para el ventrículo derecho y una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga, lo cual también en estos pacientes pues, puede tener efectos deleterios a considerar. Si tenemos que utilizar esta ventilación mecánica, pues hay que dar unas pautas de cómo podemos hacer que estos efectos deleterios se minimicen. Pues ¿cómo lo haríamos? Evitando el uso de volúmenes elevados o de PIPs que sean muy altas. ¿Y esto por qué? Porque el uso de grandes volúmenes o de PIP elevada puede llevar a sobredistensión alveolar y esta sobredistensión alveolar va a producir una compresión del capilar pulmonar, lo cual va a dar lugar a un aumento de la resistencia vascular pulmonar y un aumento aún mayor de la poscarga del ventrículo derecho. Entonces tendremos que utilizar ventilación protectora con un volumen en torno a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Tendremos que evitar la hipoxia con saturaciones de oxígeno por encima del 90-92. Hay que evitar también la hipercapnia y mantener las presiones plató por debajo de 30 milímetros de mercurio. Hay que evitar el atrapamiento aéreo, porque el atrapamiento aéreo también va a generar una compresión de ambos ventrículos con deterioro a nivel hemodinámico. Y hay que bajar la presión media de la vía aérea, o hay que usar una ventilación, unos parámetros ventilatorios que nos bajen esta presión media de la vía aérea. ¿Y este concepto de presión media de la vía aérea qué es? Bueno, pues la presión media de la vía aérea es la media de presión que se mantiene durante todo el ciclo respiratorio, tanto durante la inspiración como la expiración. Sería representada por el área sombreada o el área debajo de la curva. ¿Y cómo conseguimos bajar esta presión media? Bueno, pues por un lado, ajustando la PIP, niveles de PIP más bajos nos disminuirán esta parte sombreada de la expiración. Y por último, pues también acortando el tiempo inspiratorio, porque durante este tiempo inspiratorio la presión siempre va a ser mayor y nos va a contribuir a aumentar esta presión media de la vía aérea. Esto, ambas cosas, bajar la PIP y acortar el tiempo inspiratorio siempre no puede ir en detrimento de lo que es la oxigenación. ¿Qué maniobras tenemos de acortar el tiempo inspiratorio? Pues hacer flujos inspiratorios más rápidos, ajustar la relación inspiración y expiración acortando el tiempo inspiratorio y por último eliminando la pausa inspiratoria, siempre vigilando, como decía, la correcta oxigenación de nuestros pacientes. Pasamos al siguiente punto, optimizar la precarga del ventrículo derecho y con ello nos referimos a optimizar la volemia. Este punto es bastante complejo y es bastante importante porque hay que ser muy conscientes que tanto la hiper como la hipovolemia va a tener efectos negativos. Además, en este punto hacemos un manejo un poco diferente a otras situaciones de disfunción del ventrículo derecho como puede ser el infarto de ventrículo derecho. ¿Por qué? Hay que recordar que nosotros tenemos un ventrículo derecho que está sometido a un aumento de la poscarga, un ventrículo derecho que está dilatado, un septo interventricular que está desplazado hasta el ventrículo izquierdo. Por ello, en una situación incluso de presiones de ventrículo izquierdo, presiones de llenado del ventrículo izquierdo bajas, la sobrecarga de volumen va a empeorar paradójicamente ese llenado del ventrículo izquierdo. Al contrario de lo que hacemos en un infarto de ventrículo derecho, en el que según la ley de Frank Starling,
intentamos optimizar la precarga, intentamos optimizar la volemia para así mejorar la contractilidad. Aquí hay que ser conscientes de ese desplazamiento del septo interventricular, esa compresión del ventrículo izquierdo, y que la sobrecarga de volumen, como digo, pues puede tener efectos hemodinámicos deleterios. Entonces, como es un manejo muy fino, es muy importante la monitorización. Y esa monitorización la vamos a hacer pues, a nivel ecocardiográfico, midiendo y viendo las variaciones de la vena cava inferior, viendo la posición del septo interventricular y midiendo la presión en la aurícula derecha, manteniendo un objetivo entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Y cómo optimizamos? Bueno, pues generalmente estamos hablando de pacientes que están descompensados y que vienen con una sobrecarga de volumen. Generalmente la optimización, ¿vale? Para intentar aliviar ese ventrículo izquierdo que está comprimido y que tiene un volumen sistólico bajo y que ello nos genera una situación de bajo gasto cardíaco, la optimización va a pasar por aliviar esta sobrecarga de volumen, con lo cual vamos a tener que ser agresivos en este punto. Diuréticos de ASA como primera línea de tratamiento de elección. También se pueden usar diuréticos tipo espironolactona, y si con esto no conseguimos aliviar esa sobrecarga de volumen, importante ser agresivos, seguir a ultrafiltración para manejar esta sobrecarga de volumen. Tercer punto, mejorar el gasto cardíaco. Esto lo vamos a hacer con fármacos inotrópicos. De ellos, el primero del que tenemos que hablar, la dobutamina de elección, es el fármaco con el que tenemos más experiencia, es el fármaco que nos va a mejorar la contractilidad de este ventrículo derecho y que además tiene un efecto vasodilatador que nos va a bajar la poscarga del ventrículo derecho y también del ventrículo izquierdo. Efectos deleterios que produce taquicardia, y ya hemos hablado que en estos pacientes que tienen comprometido el llenado ventricular, la taquicardia pues, es un efecto secundario que no nos interesa. Y luego, por último, también decir que en estudios, digamos, in vivo, se ha visto que los miocitos de estos ventrículos derechos que están hipertróficos tienen una disminución de la expresión y de la sensibilidad por estos receptores beta-1 de la dobutamina. ¿Tenemos otras alternativas? Sí. La milrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, que también va a mejorar la contractilidad de este ventrículo derecho y que también tiene efecto vasodilatador, con lo cual va a bajar la poscarga del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Como ventaja frente a la dobutamina, produce menos taquicardia, pero por contra produce más hipotensión, tiene un mayor efecto vasodilatador, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico. Otro fármaco que podríamos usar es levosimendan, que sabemos que es un sensibilizador de los canales de calcio y por esta función mejora la contractilidad porque aumenta la sensibilidad de la miosina en la unión a troponina C. También por una vasodilatación guiada por canales de potasio pues va a mejorar la función diastólica, la relajación de este ventrículo derecho y produce una vasodilatación que va a disminuir tanto a nivel venoso como arterial y va a disminuir tanto la precarga como la poscarga del ventrículo derecho. Genera menos taquicardia que la dobutamina, pero también genera más hipotensión. Los tres fármacos los tenemos como herramientas a la hora de mejorar el gasto cardíaco, a buscar ese efecto inotrópico positivo sobre este ventrículo derecho que nos falle y que nos lleva a una situación de bajo gasto cardíaco. Como decía antes, comparaciones, grandes ensayos clínicos que nos hagan elegir entre uno u otro en estos pacientes, que además son muy heterogéneos, no existen, pero sí que hay determinadas series de casos o documentos de consenso que nos hablan de la dobutamina como el fármaco con el que tenemos más experiencia, igual es más aplicable, al menos de entrada, en todos los grupos de pacientes. Experiencia hay con la milrinona en el posoperatorio de cirugía cardíaca y en el posoperatorio del trasplante, y en levosimendan también hay experiencia en insuficiencia cardíaca izquierda avanzada e hipertensión pulmonar severa en este contexto. Optimizar la perfusión orgánica en pacientes que están hipotensos y que necesitamos el uso de vasopresores para redistribuir este flujo sanguíneo a los órganos nobles, ¿no? Elección, la noradrenalina,
pero hay que tener en cuenta que dosis altas puede aumentar la resistencia vascular pulmonar. Una alternativa, pues menos conocida, con menos experiencia, pero que puede aportar algún beneficio interesante, es la vasopresina, que tiene un efecto vasoconstrictor a nivel sistémico, pero en cambio tiene un efecto vasodilatador a nivel pulmonar, lo cual lo hace un fármaco con poca experiencia, pero interesante al menos a nivel fisiopatológico. Aquí tenemos una tabla resumen de los fármacos, tanto inotrópicos como vasopresores, dobutamina, milrinona y levosimendan, todos aumentan el gasto cardíaco, el efecto de la taquicardia más marcado con la dobutamina y el efecto de la hipotensión más marcado con la milrinona y el levosimendan. Como vasopresores, la noradrenalina y la vasopresina, teniendo en cuenta este posible beneficio de la vasopresina al tener un efecto vasodilatador a nivel pulmonar, si bien es cierto que existe poca experiencia con este fármaco. Siguiente punto, bajar la poscarga del ventrículo derecho. Aquí tenemos que irnos al tratamiento específico de la hipertensión pulmonar, del cual nos acaba de hacer un repaso Ana, ¿vale? Tendríamos que tener en cuenta el tipo de hipertensión pulmonar al que nos enfrentamos, el tipo de paciente y el tipo de medicación o el que tenía el paciente cuando ingresa con esta situación de descompensación. Si es un paciente naïve que no llevaba tratamiento previo o si es un paciente que ya estaba en tratamiento. Si es un paciente que ya estaba en tratamiento, hay que considerar que la suspensión de los vasodilatadores pulmonares pueden tener un efecto rebote realmente deleterio en esta situación tan comprometida, pero también sabemos que los fármacos utilizados en la hipertensión pulmonar son fármacos que en general producen hipotensión, ¿vale? Con lo cual tendremos que evaluar muy bien la situación hemodinámica de nuestro paciente, bien sea para ver si nos permite iniciar algún tratamiento específico vasodilatador pulmonar o al menos para tratar de no retirarlos. Y para ello, pues asociar farmacoinotrópicos y vasopresores para intentar mejorar la situación hemodinámica y permitir mantener este tratamiento vasodilatador pulmonar. Y todo esto, ¿por qué es tan importante mantener el tratamiento vasodilatador pulmonar? Bueno, porque hemos visto que la fracción de eyección del ventrículo derecho se recupera rápidamente cuando los pacientes se someten a un trasplante pulmonar o otras técnicas como la endarterectomía. Con lo cual es lógico pensar que si nosotros somos capaces de aliviar o de bajar esa poscarga del ventrículo derecho, la función del ventrículo derecho va a mejorar. Estas son las líneas de tratamiento de las cuales nos habló Ana y yo me voy a centrar un poco en qué opciones tenemos en este escenario del paciente crítico. En lo que es la vía de la endotelina, los antagonistas de la endotelina, bueno, son fármacos que por un lado asocian bastante hipotensión, son fármacos que tienen una vida media prolongada y que además pueden generar afectación hepática, con lo cual son fármacos que en el escenario del paciente descompensado, bajo gasto cardíaco, paciente crítico, no van a tener un papel importante. En la vía del óxido nítrico, en los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, también son fármacos que en general tienen una vida media prolongada y que producen hipotensión, pero en esta vía sí que tenemos una herramienta terapéutica interesante, que es la vía directa del óxido nítrico y que se postula como el tratamiento de elección en estos pacientes críticos o agudos. ¿Y por qué el tratamiento de elección? Bueno, el óxido nítrico se administra por vía inhalada y eso hace que tenga un efecto selectivo. Cuando hablamos de un efecto selectivo, además nos referimos a una doble selectividad, porque actúa a nivel pulmonar y además actúa en las zonas bien ventiladas del pulmón, provocando una vasodilatación en esas zonas. Cuando nosotros provocamos una vasodilatación en las zonas bien ventiladas, se va a relacionar también con un aumento de la oxigenación en estos pacientes, que es algo también bastante favorecedor.
El óxido nítrico tiene un efecto rápido y un efecto que tiene una vida media muy corta, lo cual lo hace apropiado para pacientes que están inestables. Este efecto rápido se produce porque el óxido nítrico llega al alveolo, atraviesa el alveolo y llega a la célula muscular lisa donde produce la vasodilatación, y en el caso de atravesar el endotelio y llegar al torrente sanguíneo, se une la hemoglobina por la cual tiene una gran afinidad que lo inactiva, con lo cual los efectos sistémicos van a ser prácticamente inapreciables. ¿Cuál es el problema que tenemos con el óxido nítrico? Que para el uso prolongado está ligado a pacientes que están en ventilación mecánica invasiva. ¿Por qué? Porque produce el dióxido de nitrógeno, que es un compuesto que es tóxico, que requiere una monitorización muy estrecha, un circuito ventilatorio cerrado, con una medición precisa en la rama expiratoria de la producción de este compuesto. Con lo cual, bueno, es una estrategia terapéutica muy interesante, pero que se limita a pacientes con ventilación mecánica invasiva. En el camino de las prostaciclinas, bueno, son fármacos que van a producir hipotensión, pero que como ventaja es cierto que tienen una vida media corta, y entre ellos destacar el liloprost en su administración inhalada, porque nos presenta las ventajas del óxido nítrico al tener un efecto pues más selectivo a nivel pulmonar y menos efecto a nivel sistémico. Un comentario de los pacientes críticos con disfunción sistólica avanzada, con hipertensión pulmonar reactiva desproporcionada, que bueno, pertenecen a este grupo 2, del cual nos ha hablado Laura, pero un poco más enfocado al escenario del paciente crítico. Ya nos ha comentado Laura que el tratamiento vasodilatador pulmonar en estos pacientes no está indicado, aunque sí bien es cierto que existe una experiencia que está limitada al uso del óxido nítrico o del sildenafil. Es importante saber que el uso de vasodilatadores pulmonares tiene un riesgo de descompensación de insuficiencia cardíaca por este aumento, por este hiperaflujo de pulmonar al bajar lo que es la poscarga. Se puede producir un aumento de la PCP y una situación de edema pulmonar. La experiencia del óxido nítrico y el sildenafilo, bueno, en situación de hipertensión pulmonar con un componente reactivo muy importante, y se recomienda el sildenafilo cuando hay PCP por encima de 25 y el óxido nítrico con PCP por debajo de 25, porque el óxido nítrico tiene un efecto vasodilatador muy potente que con presiones de enclavamiento pulmonar mayores podría llevar a una situación de edema agudo pulmonar grave. En los pacientes con esta situación sabemos que existen los dispositivos de asistencia ventricular de larga duración, pues intentando revertir este componente de hipertensión pulmonar y hacer candidatos a un trasplante cuando, bueno, pues cuando no lo sean, ¿no? Como una opción terapéutica. Y ya pasamos al último punto, ¿no? En pacientes que pese a todas las medidas anteriores, pues tenemos una situación de hipotensión o hipoperfusión refractaria. Tenemos que pasar a medidas avanzadas como considerar el soporte circulatorio o el trasplante. Cuando hablamos del soporte circulatorio, en general hablamos de pacientes que son candidatos a trasplante pulmonar, porque a diferencia de la situación de pacientes o a diferencia del escenario del trasplante cardíaco, el soporte circulatorio como puente a la recuperación en este escenario de la hipertensión pulmonar es más limitado y se reserva situaciones de tromboembolismo pulmonar o después de una endarterectomía, que sí que pueden generar esta necesidad de soporte circulatorio con una perspectiva de la recuperación, pero bueno, son casos aislados y generalmente nos planteamos el soporte circulatorio como en pacientes que sean candidatos al trasplante. Entonces, dentro del soporte circulatorio, el ECMO veno arterial, pues digamos que es el soporte más extendido, el soporte de excelencia, y en concreto esta estrategia que se llama Awake ECMO y que implica la implantación del dispositivo con sedación superficial y evitando pues, los efectos deleterios que pueda tener una
anestesia general, la sedación y la intubación en estos pacientes. El ECMO, bueno, pues, se implanta de forma periférica a través de la vena femoral, va a recoger la sangre en el circuito derecho, la va a manejar a través de una bomba, un oxigenador que oxigena esta sangre y se devuelve a través de la arteria femoral y nos supone un soporte tanto circulatorio como respiratorio. Este soporte está ligado a complicaciones, como es que es un circuito que necesita anticoagulación, que una complicación frecuente es la hemorragia, especialmente en el punto de acceso. También está ligado a complicaciones embólicas, como fundamentalmente el ictus. Son pacientes que están encamados, que están muy invadidos, que tienen riesgo de infección y que tienen una durabilidad limitada. Entonces, bueno, es un soporte que nos aporta una salida cuando el paciente pues, no conseguimos estabilizarlo, pero que tiene sus complicaciones. Existen otras estrategias limitadas y con poca experiencia, pero sí que es verdad que se ha descrito al menos otro soporte, que es el Novalung Mali, que es una conexión que se establece entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda, con una membrana de oxigenación intercalada, pero sin una bomba. El hecho de que no tenga una bomba, en principio, hace que se mueva simplemente por un gradiente de presión. Recordamos que son pacientes con hipertensión pulmonar significativa y la diferencia de presión arterial entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda pues genera ese movimiento de la sangre a través de la membrana de oxigenación. En principio, 25 milímetros de mercurio ya generaría un flujo de 3 litros por minuto. El hecho de que no tenga una bomba nos permite ahorrar la anticoagulación con las complicaciones de sangrado que esto nos puede ahorrar, pero sí que es verdad que es un dispositivo de inserción central, lo cual requiere una anestesia general y una esternotomía, que por eso lo consideramos solo como puente al trasplante cardíaco y bueno, nos aporta ciertas ventajas como lo que os decía, que no requiere anticoagulación y que sí que va a permitir la movilización, una durabilidad algo mayor a esos pacientes que pueden ser candidatos a un trasplante cardíaco. Los pacientes que bueno, o bien directamente o bien a través de un soporte circulatorio mecánico que cumplan los criterios de elegibilidad para el trasplante, pues o bien por esta situación de bajo gasto cardíaco con afectación del ventrículo derecho, o bien porque la respuesta al tratamiento específico de la hipertensión pulmonar pues, no es la correcta, no es satisfactoria y presentan un deterioro progresivo de la enfermedad. Entonces, como conclusiones, ya para finalizar, pues bueno, saber que el aumento de la poscarga del ventrículo derecho debido a hipertensión pulmonar genera cambios que influyen en el ventrículo izquierdo, por esa interrelación que hablábamos entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que cuando existe un fallo del ventrículo derecho en los pacientes con hipertensión pulmonar, ello justifica un ingreso a una unidad de cuidados críticos y una monitorización invasiva. En lo que es el manejo terapéutico es fundamental buscar y tratar los factores desencadenantes, ser muy exquisito en el manejo de la bulimia, conocer las diferentes opciones de fármacos, tanto inotrópicos como vasopresores, y los escenarios en los que podemos utilizar cada uno, conocer el tratamiento específico de la hipertensión pulmonar, conociendo los riesgos, sobre todo asociados al deterioro hemodinámico que presentan estos pacientes, y en el campo del soporte circulatorio mecánico, el ECMO y en concreto el Awake ECMO sería la opción más extendida. Bueno, y con esto finalizo. Muchas gracias.